Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes. Yo soy Tere Vale. Bueno, como ven, estoy aquí tantito todavía en recuperación de la operación que me tuvieron que hacer de un absceso, pero estoy muy contenta de estar aquí nuevamente en Valle de Lágrimas, en Atypical, y para hablar el día de hoy de un tema que nos preocupa muchísimo a todos los mexicanos. Para esto le doy la bienvenida aquí en el estudio a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Tere, gracias por invitarme. Ya no sé ni qué hora es. Pues Todavía, ¿verdad? todavía. Bueno, Jaime Guerrero es sociólogo, es analista político de la Universidad Nacional Autónoma de México y conduce diversos espacios también en YouTube. Jaime, qué bueno que estás aquí. Buenos días otra vez. Y me da muchísimo gusto que nos acompañe Alejandro Ope. Alejandro Ope es un hombre a quien yo respeto muchísimo por su conocimiento profundo, por su experiencia en temas de seguridad. No me lo pierdo en el periódico El Universal, lo leo realmente soy fan, Alejandro, ¿cómo ves? Y me da muchísimo gusto que hayas aceptado estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere, muchas gracias al auditorio, un placer estar contigo. Ya pronto estarás aquí en vivo y a todo color, espero pronto. Yes. Claro que sí. Y también me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy Leopoldo Maldonado. Él es pues de una organización muy respetada que se vuelve, digamos, como un faro de luz cuando queremos conocer investigaciones serias, datos precisos, información bien investigada con relación a la libertad de expresión y pues a los derechos humanos en general y en particular de los periodistas. Leopoldo Maldonado es el director para América Latina de Artículo 19. Leopoldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias, Tere, por la invitación y un saludo a tu auditorio. Bueno, pues no sé ni por dónde empezar. El tema tiene tantas aristas, es tan complejo. Pero a ver, Alejandro, me gustaría mucho que nos dieras una perspectiva general de qué está pasando en este 2022 con la seguridad en México. Nada más para abrir la conversación, recordemos que anteayer pues unas personas en Michoacán fueron fusiladas prácticamente afuera de un velorio. Se habla de 17 cadáveres. Bueno, los cadáveres ni siquiera están, pero se habla de 17 personas que fueron asesinadas y como que ya estamos normalizando este grado de violencia, ¿no, Alejandro? ¿Qué está pasando? Mira, Tere, tenemos en México un problema estructural, sistémico, persistente de inseguridad y violencia. No viene de ahora, no es nuevo, tiene ya varias décadas. Algunos datos revelan la magnitud del problema, ¿no? Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, se cometen en México al año 28 millones de delitos, de los cuales solo el 6% se denuncia a las autoridades. Hay 22 millones de víctimas, uno de cada 3 hogares en México tiene al menos un integrante que fue víctima de al menos un delito en el año previo. Gruesos esos delitos no son violentos, pero la mayoría pero algunos sí, ¿no? Y ahí está el homicidio. Llevamos 4 años consecutivos con más de 36,000 homicidios al año, es decir, más de 100 homicidios por día. No hay razón para suponer que esto va a cambiar en el corto plazo, ¿no? Para darte un orden de magnitud, ese es un número de homicidios superior al que registra todos los países europeos juntos en un año, ¿no? En 3 días tenemos en México más homicidios de lo que tiene España en un año. Entonces son niveles extraordinariamente elevados de violencia criminal y de violencia homicida, ¿no? Esto digamos, es el escenario en el cual se da la violencia en contra de periodistas y en contra de defensores de derechos humanos. Es parte, la violencia contra este tipo de personas es parte de
normalización, como tú lo llamas, de niveles de violencia más elevados, muy elevados, ¿no? El gobierno presume que hubo una disminución en el número de homicidios en enero con respecto al año previo, enero de 2021, lo cual es posible, pero aún si se mantuviese, yo tengo dudas que esto sea sostenible en el tiempo, pero aún si lo fuera, aún si se sostuviera esta caída de 14% en todo el año, este sería más o menos el quinto año con más homicidios en términos absolutos en la historia del país, ¿no? Entonces no hay mucho que celebrar. O sea, llevamos más de 100,000, digamos, homicidios en lo que va del sexenio, ¿no? 107,000 por ahí. Aproximadamente, yo creo que ya vamos sobre 110,000. O sea, estamos, Adelante, Alejandro. Nada más, estamos entre marzo y abril se va a alcanzar el total de homicidios cometidos durante todo el sexenio de Calderón. Jaime Guerrero, sin embargo, vemos al presidente pues no muy preocupado por esta situación. O sea, los temas que maneja el presidente en la mañanera, las declaraciones que hace, tocan muy de refilón, digamos, el tema de la inseguridad y de la violencia. Incluso con un asunto tan delicado como este que mencionaba yo de Michoacán, pero podemos hablar de Aguililla, de problemas en Colima, de situaciones terribles en Tamaulipas, en fin. Sin embargo, desde tu punto de vista, ¿el presidente le está dando el peso a este problema que amerita? Mira, si sumamos el tiempo que el presidente le dedica en las mañanas, tú sabes que yo veo las mañaneras desde que empezaron, es un apostolado que tengo. Sí. Déjame decirte que si uno toma, digamos, las mañaneras del 1 de enero de este año hasta la de hoy en la mañana, y ves la cantidad de tiempo que le dedica, por ejemplo, a criticar periodistas, a criticar opositores, y la cantidad de tiempo que le dedica a problemas graves, pues hay una desproporción enorme. Casi cualquier mañanera es una muestra de ello. El 70-80% del tiempo lo dedica a hacer remembranzas reales o ficticias sobre el pasado de México y su propio pasado. El resto es pues suposiciones, ataques, descalificaciones, etcétera, y un mínimo de tiempo para problemas. Y cuando lo hace, digamos, cuando entra el tema de la violencia, como ayer, por ejemplo, ayer que habló de la violencia, de lo que tú estabas hablando, que pasó en Michoacán, el presidente pues, se atrevió a dudar de que eso hubiera ocurrido porque no había cadáveres y se fue a criticar al país porque había publicado la noticia. Y, por ejemplo, ayer mataron a 5 personas en Oaxaca, en un restaurante, ahí sí dejaron los cuerpos, ni una sola palabra, eso no se le pregunta al presidente. Entonces, el presidente está minimizando y está glorificando una estrategia que no tiene ningún mérito, no está explicando por qué suben o bajan los homicidios, como decía Alejandro, bajaron en enero, pero no sabemos por qué. Alejandro ayer creo que deslizaba una teoría de que probablemente por el Omicron, pero pues quién sabe. Y la pregunta es si eso se va a sostener. Entonces, no, yo no veo al presidente preocupado realmente ni por la muerte de periodistas, ni por la muerte por estas masacres. Bueno, ya que estamos hablando de la muerte de periodistas, pues este año ha sido extraordinariamente violento, Leopoldo, para el trabajo periodístico en México. Ya veníamos desde atrás, yo no estoy diciendo que apenas ahorita las cosas están pues mal. Desde luego que había un problema en México de muchos años, pero en este año esto se ha incrementado. Para artículo 19, digamos que se dedica justo a la investigación, al trabajo con relación a estos temas, ¿cómo están evaluando este año y en general el sexenio del presidente López Obrador? Pues mira, Tere, ha sido un año muy complejo porque evidentemente empezamos muy mal con el asesinato de 5 periodistas en las primeras 6 semanas de este joven 2022, lo cual plantea un panorama nada halagüeño
para el ejercicio periodístico en el país. La espiral de la violencia contra la prensa se mantiene desde hace muchos años. Se detonó en la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y se mantiene, digamos, la tendencia a la alza. Nosotros documentamos todo tipo de agresiones contra la prensa, siendo por supuesto la más extrema forma de censura el asesinato. Pero de todas las 18 categorías de agresión que hemos considerado, y agresión, para explicarle al público, de nuestra definición es todo acto de autoridad o de particulares dirigido a inhibir o a censurar el ejercicio periodístico, pues tenemos que el 2021 se agredió a la prensa cada 14 horas en el país. Es decir, prácticamente estamos hablando de 2 agresiones a periodistas por día. Eso es una situación que nos coloca a México en uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico a nivel mundial, el más peligroso en el hemisferio, y también con unos niveles de letalidad contra periodistas equivalentes a los que se registran en Siria o Afganistán, que son países con conflictos armados internos. Entonces, evidentemente, México está en un nada honroso primer lugar en el hemisferio, donde además tiene una fuerte competencia en materia de represión a la prensa y censura. Estamos hablando que está peor que Nicaragua, que Cuba, que Guatemala y El Salvador, que Venezuela, que Brasil, donde también Bolsonaro ha desplegado toda una serie de acciones en contra de la prensa, que Colombia, donde hubo una represión brutal a manifestantes y periodistas el año pasado. Es decir, en el panorama de una región de por sí convulsa, México encabeza una infame lista de países donde se ejerce la censura de manera sistemática. Esta circunstancia no es nueva y no comienza en el 2018, pero sí se agudiza y se profundiza con un discurso particularmente estigmatizante, repleto de descalificaciones y adjetivos por parte del presidente a los y las periodistas. Este discurso tiene un efecto cascada y genera un contexto de permisividad para que la violencia se perpetre y se perpetúe. Y ahora vemos a funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno muy envalentonados, retando a la prensa, denostándola, descalificándola, cerrándoles espacios informativos. Un gobernador como Cuitláhuac increpando a una periodista que lo cuestionó sobre el delito de ultrajes contra la autoridad, que por cierto fue declarado inconstitucional el día de ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un gobernador en Jalisco igual amenazando con demandar a un periodista. Un gobernador en Guanajuato también increpando a la prensa ante preguntas de interés público, como el tema de inseguridad en ese estado, que se ha profundizado en los últimos 10 años. Es decir, aquí ya no hay un tema de colores partidistas o de adscripciones ideológicas. Es la clase política en pleno, intolerante a la crítica, intolerante al escrutinio público y echando mano de las peores pulsiones autoritarias que pueden persistir en un país como nuestro. Pero a ver, Alejandro, con base en lo que decía Leopoldo, conocemos o tenemos, digamos, un diagnóstico más o menos claro de lo que está pasando. Lo que decía Leopoldo es muy cierto. El presidente, pues todos los días en la mañanera se dedica a soliviantar, a incrementar la polarización, la agresividad en contra de determinados medios de comunicación. Tiene algunos favoritos, como todos sabemos. ¿Esto tiene alguna posibilidad de remediarse a pesar de la actitud presidencial? No sé, mira, no sé si me explico. Es que hay que hacer una estrategia, es que hay que modificar tal o cual cosa, pero si el presidente persiste en esta actitud de descalificación, de promover el encono, ¿se puede hacer algo? No te oyes.
Un momentito, no te oyes. ¿Qué pasó? Perdón. Ya. Ya. Creo que, sí, mira, sí se pueden hacer varias cosas desde los ámbitos estatal y municipal. El grueso de las agresiones letales contra periodistas, me corregirá Polo si estoy mal, pero se da en el ámbito local. Las personas que cubren la mañanera, salvo excepciones, pues enfrentan riesgos menores, ¿no? La prensa nacional, la llamada prensa nacional enfrenta riesgos menores de los que se enfrentan en algunos estados, ¿no? En algunos estados donde hay agresiones muy marcadas en contra de la prensa, ¿no? A nivel federal existe un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que francamente ha funcionado mal a lo largo de los años, que tiene varias deficiencias, que no es proactivo en la protección de los periodistas, que no tiene los recursos suficientes para garantizar la protección de los periodistas, pero donde no, desde el ámbito estatal se podría complementar estos esfuerzos, se podrían elaborar mapas de riesgo, se podría asumir una postura más proactiva para proteger sobre todo a periodistas que están en la primera línea de fuego, ¿no? Los que cubren noticias policíacas o los que cubren noticias de corrupción en los estados, en los municipios, que son los que están más amenazados. Yo creo que sí hay espacio para mejorar los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, aun cuando el presidente mantenga esta línea de confrontación en contra de los medios. Pero no sé, Alejandro, a lo mejor lo que no hay es voluntad política. Me imagino, y tú eres un experto en el tema, que se podría desarrollar una serie de políticas, de estrategias, pues para contener, digamos, la violencia. Pero a mí la impresión que me deja la actitud del presidente todos los días, y en general, como decía Leopoldo, pues de muchos altos funcionarios, es que no hay voluntad política, que es un tema que no es prioritario para esta administración. ¿Cómo lo ves, Jaime? Mira, para empezar, sí hay que decir esto. Sí hay una preocupación del presidente por el tema, porque esto le puede generar críticas. Yo no sé si esa preocupación puede llevar a acciones concretas en defensa de los periodistas. Son dos cosas diferentes, no sé si me estoy explicando. O sea, sí hay la preocupación, pero porque le abre un flanco. Recordemos que Estados Unidos ya observó 3 veces el problema de los periodistas, 2 por un subsecretario de Estado y 1 por el propio secretario de Estado que habló sobre el tema de la violencia contra los periodistas, que el presidente dijo que no tenía información y luego la vocera pues le dijo, no, el secretario de Estado habla con base en datos. Me parece que eso fue lo que detonó lo que ahora vamos a ver como una mañanera dedicada cada 15 días, eso dijo el presidente, a hablar de los periodistas, a hablar de la protección. Me parece que sí hay la preocupación porque le abre un flanco con Estados Unidos. Si esa preocupación se va a traducir en hechos concretos, eso no lo sé, porque el presidente muchas veces lo que hace es tratar de manera propagandística temas que son fuertes. Y la propaganda muchas veces no se corresponde con la realidad, casi nunca se corresponde con la realidad. Entonces, sí, el presidente va a tratar ese tema cada 15 días, según sus propias palabras, va a ir Alejandro Encinas a hablar del tema, seguramente Alejandro Encinas, no veo a otra persona. Ajá. Y yo no sé si eso va a traducirse en un esquema mejor de protección a los periodistas o solamente en una propaganda para cubrir un flanco con Estados Unidos. La cercanía de nuestro país, Leopoldo, con Estados Unidos, esto que mencionaba Jaime en el sentido de que, bueno, el mero secretario de Estado de los Estados Unidos muestra su preocupación por los ataques a los periodistas mexicanos. ¿Tú crees que sí puede ser un factor
como comentaba Jaime hace un momento, que incida en pues que se haga algo en México, alguna propuesta como las que decía Alejandro, que desde luego se podrían implementar para aminorar el problema? Ahí es muy importante lo que señalan Alejandro y Jaime. A ver, el tema del mecanismo hay que analizarlo de manera muy cuidadosa, porque se ha convertido en la única acción del Estado mexicano para tratar de prevenir y de las violaciones a derechos humanos de periodistas y de proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo. Sobre esto último, nada más hago una puntualización. También México está entre los principales países con el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos, sobre todo ambientales, sobre todo defensores comunitarios. Cierro este paréntesis para decir que el mecanismo no ha contado con los recursos suficientes, con personal capacitado, no tiene estos mapeos de riesgo, no tiene la georreferenciación de la violencia de manera adecuada, como lo que pone sobre la mesa Alejandro, a pesar de que cuenta con una unidad de análisis, una unidad de prevención. Entonces, el mecanismo es reactivo. El mecanismo va actuando conforme se le va pidiendo por parte de cientos de personas que están en riesgo. Hoy por hoy cuenta con 1,515 beneficiarios, pero aquí se complejiza cuando vemos que las personas pueden durar años incorporadas al mecanismo con alguna medida de protección, pero sus casos no se resuelven. Entonces, las fuentes de la violencia, los perpetradores de esta violencia, quienes les amenazan, les agreden, siguen libres. Y eso evidentemente es una situación de riesgo que nunca va a acabar. Entonces, ahora estamos enfrentando un discurso muy peligroso en la actual administración, y es que algunos beneficiarios, periodistas o defensores, les salen muy caros. Esa no debe ser la valoración y ese no debe ser el criterio. Les salen caros porque hay una fiscalía a nivel federal y 32 locales que no avanzan en la investigación de los crímenes y no dan con los autores intelectuales y materiales de estos. Les sale muy caro porque no hay coordinación interinstitucional. Les sale muy caro porque los y las periodistas beneficiarios prefieren acudir al mecanismo federal que acogerse a una especie de mecanismo estatal o local, donde los propios perpetradores de la violencia son quienes los van a terminar protegiendo, porque esto también es muy importante. Como lo decía Alejandro, buena parte de la violencia proviene de los niveles estatal y municipal. Lo vemos en el registro de artículo. El 42% de las agresiones son cometidas por funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno. De ese universo, el 80% son cometidos por servidores públicos del nivel estatal y municipal. Y otro elemento a propósito de los Estados Unidos es que ha cooperado desde hace mucho tiempo con recursos humanos, con financiamiento para el mejoramiento del mecanismo. Entonces, por supuesto que están preocupados, por supuesto que son prioridades en la relación bilateral de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero el presidente luego convierte este discurso y este cuestionamiento público en una agresión o en un ataque. Incluso a nosotros nos ha cuestionado porque recibimos financiamiento de la USAID y nos atacó por eso hace un año, ¿no? Precisamente. Pero nosotros lo que consideramos es que, bueno, México es parte de los acuerdos de cooperación internacional. Estados Unidos está dando dinero directamente al gobierno mexicano para temas como tortura, desaparición de personas y protección a defensores y periodistas. Y por supuesto que pues, tiene esta preocupación por parte de los actores públicos allá en Estados Unidos. Y dice cosas muy preocupantes el presidente en su respuesta. Dice que no hay impunidad. Eso es totalmente falso. El 98% de los crímenes contra la prensa se mantienen impunes. Pero además dice que no son crímenes de Estado. Y él asume, o pareciera asumir, que para que se considere que hay responsabilidad del Estado en lo que está sucediendo con la prensa mexicana, él tendría que estar dando la orden para que se les atacara. No, el tema es que hay una responsabilidad por acción u omisión de su gobierno. En este caso estamos puntualizando las omisiones
para atajar esta problemática y esta espiral de violencia contra la prensa, donde, repito, su discurso estigmatizante ayuda muy poco o nada a disminuir esta violencia. Ahora, Alejandro, no puedo dejar de hablar de un tema que me preocupa mucho y que creo que a todos aquí también, que es el tema de la militarización. O sea, ¿qué está pasando cuando vemos que cada vez más todo lo que tiene que ver, pues prácticamente con todo, iba yo a decir con seguridad, pero prácticamente con todo, aduanas, construcción, el aeropuerto, administración de empresas, etcétera, pues tiene que ver con una presencia militar muy favorecida por esta administración. ¿Esto cómo le pega a la seguridad? Y esto también nos ha ido, desde tu punto de vista, acercando a un régimen, digamos, menos respetuoso de los derechos humanos, por decirlo suavecito. A ver, son varios temas ahí. A ver, hemos venido utilizando las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública desde hace un buen tiempo. Se acelera este proceso a partir de la presidencia de Felipe Calderón, se mantiene en la presidencia de Enrique Peña Nieto y, digamos, alcanza un paroxismo en la actual administración. Hay un cambio de fondo en la actual administración con respecto a lo anterior, que es, aún en los gobiernos previos, se pretendía, así fuera de manera simplemente retórica, que la participación militar de en tareas de seguridad pública era temporal, era en tanto se construían capacidades de policía, ¿no? Y que ese periodo temporal se fuera alargando es otro tema, pero siempre había una idea de que era una intervención en tanto sucede otra cosa. Ya con esta administración eso ya no es lo que se maneja. Ya hay la idea de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública va a ser permanente, ¿no? Se construye la Guardia Nacional supuestamente como una institución policial, civil y profesional, pero en los hechos es una extensión del Ejército y la Marina. Un dato reciente que salió en una nota de Animal Político: de los 105,000 elementos de la Guardia Nacional, solo 23,000 tienen plaza en la propia Guardia Nacional. El resto es personal que está comisionado y que tiene plaza y sueldo y cobra sueldo en la Sedena o en la Semar. A la par de este uso de esta simulación que se ha hecho con la Guardia Nacional, se ha venido utilizando de manera más intensiva las propias, directamente la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Hasta 80,000 elementos más están desplegados en tareas de seguridad pública. Y un tercer elemento es el uso de las Fuerzas Armadas para suplir a la burocracia civil en un sinnúmero de actividades, desde la construcción de infraestructura, la distribución de vacunas, la distribución de fertilizantes, la construcción de sucursales bancarias. Ahora el presidente quiere dar un paso todavía más allá y encomendarle ya no solo la construcción de infraestructuras, sino la administración de estas infraestructuras, ¿no? Con la idea explícita de que si están adscritas a la Sedena o a la Semar estos activos, nadie se va a atrever a privatizarlos en un futuro, ¿no? Es decir, lo que está pretendiendo es que las Fuerzas Armadas pues jueguen un rol en discusiones sobre política económica, sobre finanzas públicas en un futuro, ¿no? Yo creo que más allá, sí hay un riesgo, ¿no? En la medida en que se utilice de manera más intensiva las Fuerzas Armadas, pues sí hay un riesgo de que se utilicen métodos militares para lidiar con problemas que son eminentemente policiales. Pero además yo creo que hay un problema adicional. Nuestro sistema de seguridad y justicia tiene un déficit muy serio de rendición de cuentas. Cuando las personas no hacen lo que tienen que hacer, no pasa nada, ¿no?
Y las Fuerzas Armadas, que son instituciones importantísimas para la República, que respeto enormemente, tienen muchas virtudes, pero la transparencia y la rendición de cuentas no es una de ellas. Son, en muchos sentidos, espacios que se autogobiernan. Déjame darte un dato que a mí siempre me ha llamado la atención. Es de 1946 a la fecha, ningún secretario de la Defensa Nacional ha sido removido de su cargo antes de culminar el sexenio. Eso no ha pasado con ninguna institución civil, ¿no? Y eso te habla, pues, que hay un ámbito de autogobierno en las Fuerzas Armadas y que dificulta el control y la supervisión en tareas que son cruciales, ¿no?, para el desarrollo del país. O sea, Jaime, creo que Alejandro nos ha dibujado muy bien el tema de la militarización en nuestro país, pero hay otro tema igualmente delicado o más delicado, no sé, me gustaría mucho oír tu opinión, de esta combinación maligna entre cárteles en pugna en distintas regiones de nuestro país, la presencia sin muchas herramientas, digamos, que utilizar por parte de los militares, y pues esta sensación de vulnerabilidad, de sentirnos solos, pues en medio de una crisis de violencia muy fuerte. Recordemos nada más el caso de Aguililla, en donde pues se volvió tierra de nadie, ¿no? En donde realmente pues no había Estado de Derecho. ¿Cómo se combina todo esto? El narco, los militares, los problemas pues de, digamos, ataques a la libertad de expresión. Me parece que el caldo de cultivo se ve bastante complicado, ¿no? Estás hablando del huevo de la serpiente, sí. En pocas palabras. Sí. Sí, mira, no es... decía Alejandro una cosa y déjame decirte, si no hay ataques a la prensa nacional, y yo agregaría algo horrible, todavía. ¿Sí? Yo agregaría todavía. Vivimos en este país con una serie de diques que se han ido rompiendo. Miren, nunca va a pasar que maten a un presidente municipal, empezaron a matarlos hace bastante tiempo. ¿Sí? Ahora, si uno ve la cantidad de políticos en campaña o de los propia gente que se dedica a la política durante las elecciones, pues fue terrible, fueron amenazados. Muchas de las elecciones son muy cuestionadas porque hubo candidatos que se retiraron o minimizaron sus campañas por el crimen organizado. Cuando se dice no han matado a periodistas nacionales, pues yo diría todavía. Cuando uno dice el ejército, el presidente lo pone como si no hubiera cometido abusos, sino cometió abusos porque se lo ordenaron arriba. Pues esto no es cierto. Yo viví en la década de los 70 en grupos de ultraizquierda y te puedo decir que los abusos del ejército eran de todos los días. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión muy concreta. Cuando tú le garantizas a un grupo impunidad, no hay límites. Entonces, estamos en un país en donde la impunidad en ciertos grupos se ha convertido en una garantía. La inmunidad para el ejército, la inmunidad para la Marina, para los actos que ellos cometen, y por el otro lado, el deseo de no... el presidente, me parece, es una especulación, pero tengo elementos para decirlo, me parece que el presidente está apostando a si no nos metemos con los cárteles van a dirimir sus diferencias y va a haber como una especie de reparto de territorios, ¿sí? Y eso va a aplacar un poco la imagen de violencia, insisto, y la imagen de violencia, ¿sí? Va a haber eventos, pero va a haber menos, vamos a mejorar las estadísticas, etcétera. Pero me parece que se está descuidando varias cosas. Por un lado, los abusos institucionales a los que el artículo 19 hacía referencia, los más visibles son las muertes, pero pues hay robos de equipo, hay intrusiones a las oficinas, hay amenazas a los familiares, y que el presidente le diga a Juan Collado
que piense en sus familiares. Yo lo decía ayer, perdón, pero me recordó la película del Padrino, ¿no? No te metas en eso, piensa en tus familiares. Pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esa parte me parece que está dibujando un país en el que los cárteles, yo no sé si van a tender a pacificarse, pero lo que sí están haciendo es extender sus actividades a muchos sectores económicos, ¿sí? Al asunto de la trata, del tráfico de armas, ya no solamente el tráfico de drogas, al asunto del cobro de piso, la extorsión, etcétera. Entonces, a mí, yo veo el pasado, pero lo que más me preocupa es el futuro. Y creo que la tendencia, más allá de que enero se repita y las estadísticas se mantengan, me parece que la tendencia es a un país en donde pues ya no vas a poder moverte si no eres parte de estos grupos, ¿no? Leopoldo, el narco y la libertad de expresión, creo que es un tema muy importante, ¿no? Sí, ahora hay que tomar en cuenta que efectivamente las agresiones más violentas, estamos hablando de los asesinatos, las desapariciones de periodistas, sí hay un mayor nivel de involucramiento del crimen organizado respecto a todos los tipos de abusos institucionales que comentaba hace un rato, respecto a las agresiones, como les conocemos nosotros, que se cometen cada 14 horas. O sea, cuando hacemos el zoom in sobre los asesinatos, sobre el secuestro, sobre la desaparición, sí hay un involucramiento del crimen organizado. Pero el crimen organizado, ¿con quién? Esa es la pregunta. Porque efectivamente quienes jalan el gatillo son presuntos integrantes de estos grupos criminales, pero quienes dan las órdenes se mueven en estas fronteras difusas entre la criminalidad y la política. Y es ahí donde no llegan las investigaciones oficiales, donde muchas veces llegan las investigaciones periodísticas, pero no las oficiales. Y ese es el gran tema de impunidad que tenemos, que es muy fácil, como lo hacían en gobiernos anteriores, derivar el problema como un problema del crimen organizado, está violentando a la prensa y no asumir ninguna responsabilidad de Estado. Y ahora Alejandro Encinas, de manera muy razonable y prudente, ha reconocido que efectivamente son las autoridades públicas quienes más agreden a la prensa. Sin embargo, de eso no acusa a recibo el jefe del Ejecutivo. No dice, bueno, hay una responsabilidad de Estado directa e indirecta y tenemos que asumir esta carga institucional, constitucional, política, por lo que está sucediendo con la prensa en México. Llama la atención, por ejemplo, que en el caso de Lourdes Maldonado, quien en 2019 se plantó en la conferencia matutina a denunciar a Jaime Bonilla y 3 años después fue asesinada fuera de su casa en Tijuana, el presidente mandó un equipo especial de investigación compuesto por el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Marina, encabezado por el subsecretario Ricardo Mejía, y donde parecía que más bien lo que se buscaba era deslindar a su cercano, a Bonilla, y no realmente esclarecer y llegar al fondo de los hechos. Esa diligencia y esa proactividad no la hemos visto en otros casos, y vaya que ya van varios en lo que va del sexenio, son 30 periodistas asesinados en lo que va del sexenio, pero únicamente en los casos de Margarito Martínez, también asesinado unos días antes en Tijuana, y Lourdes Maldonado, es que vimos esa diligencia. Lo que nos reportan los periodistas de la entidad es que ya se fueron estos expertos federales, ya dejaron la investigación en manos del Fuero Común. Y en este caso tampoco vemos que la Fiscalía General de la República levante la mano para traer los casos y sacarlo del ámbito de influencia política local. Para eso se les dotó hace 10 años de una facultad de atracción a nivel constitucional y a nivel legal para sacar los casos que en principio le toca conocer al Fuero Común
y conocerlos en el fuero federal, sacarlos del ámbito de influencia política. Pero vimos que esa facultad de atracción se sujetó a una racionalidad política, por ejemplo, en tiempos de Javier Duarte, en Veracruz, periodo durante el cual se mató a 17 periodistas veracruzanos. No se quería tocar, digamos, fibras sensibles de los gobernadores del PRI en aquel entonces. Pues ahora parece que la ecuación es igual. El fiscal general, que ahora se supone es autónomo, no quiere asumir una carga política de tener que investigar las relaciones de complicidad entre los actores políticos que puedan estar cercanos al proyecto de Morena. Alejandro, ya vamos a tener que ir despidiéndonos y me gustaría mucho pues que nos hables de qué le espera a México, vamos a ponerlo así, si seguimos por este camino, si no hay pues realmente la definición de una estrategia, ¿cómo ves el futuro inmediato de México y qué sería lo indispensable para lograr que este futuro fuera menos pues aterrorizante para los mexicanos? Mira, yo creo que en el corto plazo no va a haber un cambio fundamental de tendencias, no hay nada en el horizonte que apunte en esa dirección, no hay ninguna transformación institucional que pudiera generar un cambio de trayectoria abrupta en los próximos años. Sin embargo, yo creo que sí hay, en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito local están empezando a haber experimentos interesantes de reforma policial que habrá que ir apoyando. Se está construyendo de manera medio inconexa, pero interesante, agendas alternativas, ¿no? en la materia, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que habría que, hacia dónde tendríamos que caminar? Pues tenemos que ir resolviendo algunas de las deformidades institucionales de nuestro sistema de seguridad y justicia, ¿no? Tendríamos que ir, por ejemplo, resolviendo con mucho mayor claridad el problema de competencias entre niveles de gobierno, entre el nivel del gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales. Tendríamos que ir fortaleciendo los mecanismos de control, supervisión y fiscalización de las instituciones de seguridad y justicia, tanto internos como externos. Tendríamos que ir revisando, a mi juicio, la centralidad que le damos en nuestro sistema al Ministerio Público, ¿no? Y el mando y conducción que tiene sobre la investigación criminal, y repensar en un nuevo sistema el rol de que puedan tener las policías. Tendríamos que también tenemos que invertir mucho más en nuestras instituciones. Gastamos en nuestro sistema de seguridad y justicia más o menos la mitad de lo que gastan los países de la OCDE en esa materia, ¿no? Entonces, en algún sentido tenemos la seguridad que pagamos. Entonces, yo creo que pues, hay que ir construyendo una agenda alternativa y hay yo creo que la materia prima para tener mejores resultados en un futuro. Gracias, Alejandro. Jaime, un comentario final. Mira, el problema de la seguridad yo creo que no va a cambiar mucho en estos 3 años, 2 años y fracción que le quedan al presidente de la República. Él está convencido de que su estrategia va a seguir y que es la correcta. Lo dijo hoy en la mañana y lo reitera cada vez que se lo preguntan: oiga, presidente, no veo tampoco que una presión internacional muy grande lo haga modificar su estrategia o cualquier cosa que eso sea. A lo mejor estrategia es una palabra muy complicada, muy grande, le queda muy grande a lo que hace el presidente. A mí lo que me preocupa son las inercias institucionales que va a dejar. Mucha gente, oía yo el comentario de algunos empresarios que decían: no, aguanten porque ya falta poco. Sí, pero las inercias institucionales siguen. Y si llega alguien con una concepción parecida o que no quiera cambiar esa concepción, pues me parece que no necesariamente después del 2024 las cosas vayan a mejorar. Tenemos que hacer un cambio importante. Y que no sé de dónde viene, porque también los partidos de oposición muchas veces juegan a que los errores se concentran en este sexenio y se les olvida que tanto el PRI como el PAN estuvieron en el gobierno federal
y tampoco tuvieron mucho éxito en las cuestiones de seguridad. Entonces, creo que sabemos qué hacer en materia de seguridad, pero no se ha hecho. Y Leopoldo, ¿qué va a pasar con el periodismo independiente, digamos, en México? ¿Qué podemos hacer? Estamos, como decía también Jaime hace un momento, los que trabajamos aquí en el centro de la República, los que trabajamos en medios nacionales, pues por ahora menos expuestos, pero vemos cómo día tras día surgen los ataques. Digo, el último caso de este hombre asesinado en su cabina de radio, en fin, ¿qué sigue, Leopoldo? Mira, Tere, yo creo que dentro de esta oscuridad hay una luz de esperanza, y es que se están organizando periodistas precisamente en esas regiones azotadas por la violencia y las redes de macrocriminalidad para un objetivo muy puntual, con independencia de las perspectivas periodísticas, ideológicas, los métodos que discrepan y que generan rencillas estériles dentro del gremio. Hay un punto de unificación, un punto de unidad, que es mantenerse vivos y vivas. Y eso se está entendiendo en vastas regiones del país. Y lo más importante es que justo ahora, en este momento, se está llevando un foro regional en Sonora sobre el tema de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, donde es importante que participen las y los periodistas, se involucren en el destino, pues, de una institución que es muy endeble, que tiene muchas falencias, pero que ha salvado vidas pese a eso, pese a las falencias. Y entonces creo que se está generando una conciencia colectiva muy interesante, una movilización muy fuerte y un ya basta, que creo que es diferente al que se había presentado en otros momentos, porque la denostación diaria, la denostación cotidiana de la labor periodística, yo creo que ha generado un hartazgo generalizado, incluso entre quienes simpatizan con el proyecto del presidente, pero no le permiten o no aceptan que exista esta estrategia de confrontación y estigmatización a la prensa. Entonces creo que hay una luz al final del túnel, y es que se está configurando una masa crítica desde el periodismo para mejorar desde muchos ámbitos, pero el puntual y el central es la seguridad y la protección a su vida y a su integridad. Leopoldo, muchas gracias. Pues les quiero dar las gracias a Alejandro Ope. Ayer me emocionó muchísimo tu artículo de Ucrania. De veras, gracias. Me sentí muy cerca de lo que nos estabas comunicando y muy preocupada también por todo lo que tú planteas ahí. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Leopoldo Maldonado, te seguimos, nos importa mucho el trabajo de Artículo 19 y también apreciamos muchísimo tu presencia el día de hoy en nuestro programa. Y Jaime Guerrero, pues te agradezco muchísimo que hayas también venido el día de hoy. Ahí nos vemos al ratito en el Rapidín, ¿verdad? Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias, de verdad muchas gracias, y ojalá se repita pronto. Ya no les hablé de feminicidios, que es otro tema que yo creo que valdría mucho la pena que pudiéramos tocar en otra emisión. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, compañeros, a todo el equipo. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias.